entonces la idea del esquema de la charla es lo dividir en 4 partes. Primero, mecánica de las máquinas, ya diré qué quiero decir con eso. La segunda parte será fundamentalmente sobre la figura de Isaac Carnot, quien recientemente cumplió 230 años. Creo que nació el 1 de junio de 1796. Y después entonces, en la tercera parte, titulada Artificios de Carnot, trataré de explicar un poco tanto el razonamiento fundamental de Carnot como algunos de los aspectos concretos que me parecen más llamativos, más impresionantes. Y en la última parte, que he titulado Ofertas Activas, entonces trataré de conectar esto con mis propios intereses actuales de investigación en termodinámica fuera de equilibrio y sistemas activos. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto de mecánica de las máquinas? En inglés hay una palabra que es distinta de machine, que es engine. Afortunadamente en español, creo que el único contexto en el que se habla de ingenio, en ese sentido, es el ingenio de azúcar, el ingenio azucarero. Pero la palabra, evidentemente, la palabra engineering o ingeniería viene de ingenio. Antes se usaban otros, ya era un poco más de qué es lo que es en el sentido estricto moderno un engine comparado con una máquina general. Básicamente podríamos pensar en un engine como algo que sea un motor, entonces como algo que genere un movimiento periódico a partir de una fuente de energía que no es periódica. La máquina es un concepto más amplio, digamos. Pero no, antiguamente se hablaba de, y por eso el título de la charla del artificio de Carnot. Si van ustedes a Toledo, en España, hay algo que de hecho ya no existe, pero que existió por varios siglos, llamado el artificio de Juanello. Juanello Italiano era un inventor de origen italiano que trabajó en España. Y el artificio de Juanello era un engine en el sentido moderno, para transportar agua del río Tajo a un reservorio en el Alcázar de Toledo. Y está dibujado en amarillo lo que era parte de ese artificio. Si lo buscan en internet, hay trabajos sobre cómo funcionaba el artificio de Juanello. Entonces la idea era usar la propia energía del agua del río para transportar agua en una serie de etapas hasta el depósito en el punto más alto de las casas. Entonces después simplemente podía bajar por gravedad para ser usada en distintas aplicaciones. Ahora, interesantemente, ya vamos a hablar un poco más de la historia de la mecánica analítica. La mecánica analítica tiene una evolución intelectual que viene de la estática, enteramente. Después viene de una tradición griega de cómo calcular los equilibrios de las pruebas construidas. Pero el tema de los engines, de los ingenios, digamos, en ese sentido, artificios, en ese sentido antiguo, nunca fue parte del pensamiento matemático, científico, académico en Europa. Curiosamente, bueno, si tuvieran tiempo infinito que no lo tengo, podrían hablar de esto. Una de las influencias principales sobre Newton en sus años de adolescencia, antes de entrar a la universidad, este es un libro de alguien que se llamaba John Bell, que no tenía ninguna, o sea, era alguien que probablemente ni siquiera había pasado posiblemente había pasado por la escuela, posiblemente no había pasado por ninguna universidad. Esto era una serie de entretenimientos mecánicos. Pero claramente uno de los temas que era de mayor interés para alguien como Bell eran los artificios, las maneras. Entonces, claramente es un artificio para subir agua y por un movimiento sostenido, digamos, de entonces, claramente, bueno, esto era algo que le interesaba a una cierta clase de personas prácticas que no tenían conexión con la matemática universitaria.
Pero estoy seguro que, digamos, la consideración de este tipo de problemas es una de las influencias seminales sobre el desarrollo intelectual de Newton en los primeros años. Ahora, una de las motivaciones históricas de toda esta discusión, hay un famoso anécdota sobre la vida de Euler. Ahí está Euler. Euler es ciertamente el matemático moderno más importante, pero también es uno de los físicos teóricos más trascendentales. Los que ya han llevado mecánica teórica, ya habrán visto las ecuaciones de Euler y Lagrange, que son el fundamento, digamos, de la mecánica analítica. Pero hay una historia interesante, bueno, no me gustó los detalles, pero Euler era suizo, era de Basilea, pero no consiguió nombrar al profesor de Basilea, entonces terminó primero en San Petersburgo, en Rusia, en la Academia de Ciencias. Pero en cierto momento hubo un cambio de régimen en Rusia y entonces echaron a todos los intelectuales extranjeros. Entonces él fue a parar a Berlín, donde el monarca ilustrado Federico II de Prusia estaba estableciendo una academia de ciencias. Pero la relación de Euler con Federico, conocido como Federico el Grande, siempre fue mala y eventualmente logró regresar a Rusia y terminó su carrera. Entonces hay una carta famosa de Federico a Voltaire, que viene a 1790, que es de 1738, en donde se queja de que una de las cosas que más le interesaba a Federico era poder construir una fuente monumental en su palacio en Potsdam, fuera de Berlín, y solicitó eso. Pues para eso él había contratado a científicos de talla mundial como Euler, y dice que se refiere a Euler como el ciclo, porque Euler creo que bastante temprano perdió un ojo por una infección. Y después, eventualmente, claramente ciego, pero en este tiempo tenía solo un ojo que le funcionaba, por eso Federico se refiere como el cíclope. Y dice que calculó el esfuerzo de las ruedas para levantar el agua hasta un estanque, desde el cual debía bajar por canales para formar el chorro de la fuente de Palacio hasta Sanssouci. Mi molino fue construido matemáticamente y no pudo subir una sola gota de agua a una distancia de 50 pies del estanque, vanidad de la matemática. Modernamente, si van al Palacio de Potsdam, sí hay una fuente, pero evidentemente esto fue construido tiempo después. Ahora, en algún momento yo he leído esta historia, eso se lo había contado en algún clase, pero en algún momento que traté de buscar los detalles, me encontré que había una literatura más o menos reciente, sobre todo por un historiador alemán, en donde trata de defender a Euler, que dice que no se culpa de Euler, que el problema era que Federico era demasiado agarrado, que había contratado a unos ingenieros incompetentes, y lo trata de defender mostrando que Euler publicó varios artículos sobre el problema de cuánto esfuerzo era necesario para levantar el agua hasta cierta altura, tomando en cuenta los cambios en el grosor del tubo y tomando en cuenta también la viscosidad del agua. Pero ahí me di cuenta que claramente el historiador no se ha percatado de un problema fundamental, que es que todo el planteamiento de Euler para resolver ese problema se basa en encontrar la altura de una columna de agua que generaría la fuerza necesaria para empujar ese pistón hacia abajo y sacar el agua y subirla hasta la altura deseada. Esto no tiene nada que ver con cómo funciona en la vida real una bomba hidráulica. Esto es porque claramente Euler, que venía de una tradición matemática de ahora, por eso es el padre de la mecánica analítica, no sabía, posiblemente ni siquiera le interesaba cómo funciona una bomba hidráulica de verdad. Porque esto funcionaría nada más mientras la columna está empujando hacia abajo, pero no lo que quiere es que la bomba funcione de una manera cíclica. Entonces que en cierto momento el pistón regrese a su posición inicial sin tragarse todo el agua que ya había expelido, y que entonces que pueda de manera cíclica ir subiendo agua. Entonces esto es un problema que obviamente ya muchos ingenieros en la práctica habían manejado, pero para alguien como Euler simplemente estaba fuera de su esquema mental de la mecánica. Ya voy a decir un poco más de por qué. Entonces, la mecánica, bueno, como enseñamos todavía hasta ahora, en realidad tiene su origen en la estática.
como dije. Entonces ya en esos tiempos, ya porque tiene sus orígenes en los antiguos griegos, pero se formalizó, digamos, en este siglo XVIII, un método para encontrar equilibrios, que es el método de trabajo virtual, que por el que ya lo vimos en mecánica teórica. Bueno, pues para encontrar equilibrios se tenía que tomar en cuenta las fuerzas de restricción. Y la manera en la que originalmente se planteó Euler-Lagrange fue agregándole a eso la reacción. Entonces, para poder tomar problemas dinámicos como si fueran problemas de equilibrio. Eso se llama el principio de D'Alembert. Y bueno, entonces de ahí uno puede encontrar la ecuación de Euler-Lagrange bajo el supuesto de que las fuerzas todas sean fuerzas conservativas que se pueden obtener del gradiente de una función potencial. Bueno, entonces de ahí modernamente en el siglo XIX Hamilton llega a la formulación del principio de Hamilton, de que la trayectoria clásica es la que extremiza localmente la acción. Entonces así se convierte la mecánica en un problema de optimización. Pero claro, esto solo es cierto para fuerzas conservativas. Si hay disipaciones, disipación pura no es demasiado complicada, deberíamos modificarlo, pero esto es totalmente inaplicable a un problema como el de una bomba cíclica. Entonces creo que es lógico que alguien como Euler le haya fallado a Federico el Grande cuando la cuestión era construir una bomba de agua. Para que vean que no estoy siendo injusto con Euler, a mí siempre me ha interesado la historia de la ciencia. Por otra razón, me había encontrado con unos aspectos de esto, pero después lo fui a buscar las obras completas de hoy, creo que llevan como 100 años publicando, increíblemente prolífico, aún cuando ya ha quedado totalmente ciego. Más tenía 13 libros. Básicamente constantemente estaba publicando artículos. Pero esto es de la correspondencia. Y entonces Euler se había formado, su maestro original había sido uno de los Bernoulli, Johann Bernoulli. No voy a meter ahora porque hay varios. Este no es el del principio de Bernoulli, ese era hijo de esto. Pero Johann Bernoulli siempre durante toda su carrera insistió. Johann Bernoulli era un gran enemigo de Newton, posiblemente era más inteligente que Dr. Leibniz. Johann Bernoulli insistía en que tenía que haber algún tipo de movimiento perpetuo, porque si no, no se podía explicar cómo era que los vientos, por ejemplo, las corrientes de agua o los seres vivos mantenían circulaciones. Incluso si buscan el propio Johann Bernoulli tenía una propuesta de una máquina de movimiento perpetuo usando la fusión osmótica. Y ya en 1742, o sea, mucho después de la muerte de Newton, en alguna parte, en una correspondencia con un matemático francés, Perrault, Euler dice: no puedo concebir cómo un movimiento puede ocurrir cuando no haya un estado de equilibrio. Basado en estos análisis estaba por demostrar la imposibilidad de movimiento perpetuo, pero en ausencia de un equilibrio me parece que el movimiento perpetuo es innegable. Después dice: no sería posible inventar una máquina tal usando fuerzas diversas como la gravedad, el magnetismo, etc., de manera que no haya un equilibrio. Después, si todo usted habrá oído la famosa máquina de Orfilio. Yo publiqué un artículo hace unos años en American Journal of Physics sobre esta historia, no me acuerdo los detalles, pero no debe ser unas personas que había defendido que un alemán que había inventado una verdadera máquina de movimiento perpetuo. Entonces, Euler pensaba que probablemente tenía que ser posible que hubiera un movimiento perpetuo, porque era la única manera en la que él concebía que un movimiento se sostuviera de manera cíclica, que nunca llegara a un equilibrio, sino que recorriera todo el espacio de configuración sin encontrar un equilibrio. Entonces, claramente sí había una confusión en la mente de Euler sobre este problema. Y creo que sí, básicamente Euler era alguien que, viniendo de la comunidad académica matemática de toda la vida, simplemente no le interesaba, digamos, los detalles de cómo construir una bomba de agua. Eso es un tema para otro tipo de personas, de otra escala social. Bueno, entonces, brincando mucho, ahora entonces una breve anticipación
de mis propias ideas en cuanto a la termodinámica fuera de equilibrio. Entonces, yo clasificaría, digamos, los procesos fuera de equilibrio en dos tipos. Entonces, hay procesos pasivos en donde el sistema se relaja hacia el equilibrio, pero simplemente produciendo entropía, digamos, con solo disipación. Entonces, digamos, puedo tener materia, normalmente nosotros diríamos unidades a una energía libre más alta y un reservorio a una energía libre más baja. Y entonces puede haber flujo de materia de manera que tienes el equilibrio y simplemente esa energía libre se va disipando como entropía. Y esto está bastante estudiado, digamos, en la termodinámica moderna. Pero hay una categoría mucho más importante, mucho más interesante, pero mucho menos bien descrita teóricamente, de fenómenos fuera de equilibrio, en donde ese flujo lo aprovecha de manera cíclica algo que aquí está representado en una turbina, y es el movimiento de esa turbina. Entonces extrae el trabajo de ese desequilibrio y eso puede bombear una circulación. Entonces puedo mantener mientras haya esta diferencia de energía libre, puedo mantener una circulación incluso en contra de una disipación. Esto aquí está representado, esa circulación, como EMF, por electromotive force, por la fuerza electromotriz. Bueno, en este contexto estamos pensando sobre, por ejemplo, cómo mantiene la corriente en un circuito de una batería o una célula solar, un dispositivo activo en el sentido convencional de la palabra. Entonces aquí hay una fuerza, pero después más adelante voy a llamar una fuerza activa, y entonces que no es el gradiente de nada, porque es capaz de mantener una circulación en un circuito cerrado. Y también me gustaría decir que esto me ha ido dando cuenta con los años. Este es un tema que básicamente nunca se ha resuelto. Hay un debate que comienza en 1800 con la invención de la batería por Volta, de dónde viene Volta, el término fuerza electromotriz, que todavía es confuso. Estoy seguro que cuando ustedes lo vieron se preguntaron por qué se llama fuerza electromotriz, no es una fuerza. El tecnología humana es un voltaje. Viene de Volta, y Volta nada más dijo que la fuerza electromotriz era la fuerza desconocida, no sabía qué era, que es capaz de separar cargas eléctricas en contra de su presión electrostática. Entonces, en lugar de que el positivo atraiga negativo y se junten, la fuerza electromotriz logra separarlos, entonces crea una diferencia potencial que después se puede descargar en el circuito. Entonces, ese es un debate que ha existido desde 1800. Básicamente, en todo el siglo XIX, todo el mundo que hayan oído hablar de física o de química se metió en algún momento en ese debate. Y en el siglo XX no es que se resolvió, es que la gente se aburrió, digamos, y había otras cosas nuevas de qué discutir. Entonces, estos son los trabajos, completos de Humphrey Davy. Humphrey Davy es el padre del electroquímico. Y esto fue escrito cuando ya Davy era muerto, esto fue lo editó su hermano. Dice que la causa de la electricidad voltaica, como la de todas las otras clases de electricidad, es aún una cuestión exacta, una pregunta no resuelta. Y probablemente lo seguirá haciendo por mucho tiempo, y que más o menos tiene más misiles como resulta. En este sentido, no deja de tener una analogía con el principio de la causa de la vida. El punto de vista que el autor tomó sobre la distribución eléctrica, en algún momento Davy había dicho algo que yo creo que es cierto, porque básicamente yo y mis colaboradores somos los únicos que lo decimos ahora, que en la interfaz electroquímica entre una batería tiene que haber una oscilación muy rápida, que es la que bombea la carga, le da un movimiento balístico entre las cargas eléctricas. Y lo considero meramente como más probable de muchos posibles. Pero además vean que aquí lo conecta directamente con el problema de la causa de la vida. Y eso en su momento también, de hecho, es una de las motivaciones principales de Mary Shelley cuando escribió Frankenstein. Ella había estado leyendo los trabajos de Humphrey Davy sobre estos fenómenos de la fuerza. Evidentemente, en una célula viva, tiene que haber algo que genere una fuerza electromotriz y que transmita, digamos, iones cargados en contra del potencial. Nada más, no detengo eso, pero nada más para decirles que si buscan en la literatura reciente, de vez en cuando se va a encontrar gente que reconoce explícitamente que no sabemos los detalles de cómo funciona realmente una batería eléctrica. Este es un trabajo nuestro sobre eso.
cuantos años sobre eso. Incluso aquí yo metí en esto una cifra de Humphrey Davy de 1820. El otro día me encontré, porque entonces este era un debate que tuvo digamos que fue importante en su momento en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, precisamente en la época de Carnot. Y algunas figuras de Schlegel, más conocido como un filósofo, pero él dice que en una parte de uno de sus aforismos que solo mediante una interrupción continuamente repetida es posible la vida. No sé exactamente qué había estado pensando, pero admite una interpretación consistente con mis propias ideas sobre el tema. Bueno, entonces, pasando ya concretamente a Sadi Carnot. Sadi Carnot es una figura muy extraña. Por razones que yo voy a mencionar en un poco. Pero comencemos con lo que dicen los Final Lectures al principio del capítulo sobre termodinámica. Dice: la ciencia de la termodinámica comienza con el análisis del gran ingeniero Sadi Carnot del problema de cómo construir la mejor y más eficiente máquina. De hecho, aquí en inglés también dice engine, pues máquina en el sentido de algo que cíclicamente genera trabajo. Y esto constituye uno de los pocos casos famosos en que la ingeniería contribuye de manera fundamental a la física. Pero lo extraño, vamos a ver que, de hecho, Carnot se formó como ingeniero militar, pero si buscan qué hizo como ingeniero, la respuesta es nada que sepamos. Es un gran ingeniero en función puramente de su trabajo teórico, que tiene un poco extraño. Bueno, igual me gustaría contarle los detalles de esto, pero tampoco quiero extenderme de manera exagerada. Carnot nació el 1 de junio de 1796 en un palacio en el centro de París, en el Castillo Luxemburgo, porque su padre, en el 1896, en plena revolución francesa, el padre de Carnot, y de hecho vi que la primera vez que pusieron el póster de este evento, pusieron el retrato de Carnot padre, que se llamaba Lazare, en lugar de Carnot. Aunque Lazare Carnot es una figura científicamente mucho más importante que la de Sadi Carnot, es algo mucho más prestigioso, digamos, en el contexto social en Francia. De hecho, Lazare Carnot padre está enterrado en el Panteón, en los grandes héroes de la República Francesa. Y en 1796 era uno de los 5 directores. En ese momento, después de que habían decapitado a Robespierre, cambiaron el ejecutivo, eran 5 directores, uno de ellos era Lazare Carnot. Y Lazare Carnot también tiene una obra científica, bueno, de hecho, en francés es conocido como el Gran Carnot, como el organizador de la virtual, porque además entonces de ser un intelectual, era un ingeniero militar, era un oficial militar, y de hecho entonces se le da mucho del crédito por lograr repeler a los ejércitos europeos que trataron de derrocar a la República Francesa antes de la Revolución. Y además Lazare, junto con alguien que me enseñaron quién era cuando llevé el dibujo técnico en el colegio, que se llamaba Gaspard Monge, fundaron una institución que todavía tiene mucho prestigio en Francia, que es la École Polytechnique, Escuela Politécnica, conocida coloquialmente como X, que fue creada para formar ingenieros militares, que por razones en las que ya vamos a meter, se fue convirtiendo en un centro, digamos, de la ciencia pura en Francia. Bueno, y la mamá de Sadi Carnot era una mujer de una familia muy rica, en un lugar en el puro norte de Francia, casi en la frontera de Bélgica, que se llama Saint-Omer. Ahora, otra cosa, bueno, a veces esto no es lo más importante, pero no puedo mencionarlo. Ya hay un problema con cómo se llama Carnot. El nombre Sadi era en alusión a un poeta medieval persa, Sadi de Shiraz, que se había vuelto popular en los ilustrados franceses en ese momento, en los años previos a la Revolución Francesa. Evidentemente, esto no puede ser una casualidad, es un nombre no cristiano. Y al principio de la Revolución Francesa hay una fase claramente en donde hay un esfuerzo de ciertas figuras que están liderando la revolución de descristianizar a Francia. Incluso Temuel en Iglesias, la Catedral de Notre Dame, la convierten en el templo. Primero el templo de la razón, después que Robespierre era más deísta, el templo del ser supremo. Pero la familia materna de Carnot era
era mucho más conservadora, y entonces de manera clandestina lo bautizaron en una iglesia católica el 11 de julio, pues hace 230 años, y le pusieron, en el registro dice Nicolás Leonard Dupont, porque le pusieron como si el papá fuera quien era realmente el tío materno, el hermano de la mamá. Pero, entonces, ahorita vamos a ver, si ustedes buscan ahora en Wikipedia o en cualquier parte, le ponen como nombre completo Nicolás Leonard Salí Carnot. Pero en realidad en vida, el propio Carnot nunca usó ningún otro nombre. El problema está aquí en que el hermano menor de Salí Carnot, que se llamaba Hipólito, tampoco es un nombre cristiano. Esta persona es un poco más convencional, que es la gente de Hipólito. Pero Hipólito, que después se convirtió en un político muy importante en la República Francesa, creo que ministro de Educación y diputado de las cosas. Hipólito fue el que insistió en llamar a su hermano ya difunto, Nicolás Leonard Salí Carnot. Bueno, eso es un retrato famoso de Carnot a los 16 años cuando entró al École Polytechnique. A pesar de que su padre era confederador de la École Polytechnique, entró como en rango 24 de 179, que es decente, pero tampoco es demasiado impresionante. Entonces, si ven la lista de quienes eran profesores en la École Polytechnique en ese tiempo, van a ver varios nombres conocidos: Ampère, Poisson, Aragot, los más conocidos porque que hayan visto el código de Da Vinci, que yo siempre ponen los medallas que dicen Aragot. Aragot es el fundador del Observatorio de París. Gay-Lussac, en Francia, no se llama la ley de gas ideal, se llama la ley de Gay-Lussac. Delaunay Petit, la ley de Delaunay Petit, de los colores específicos. Y se graduó en 1814 como 10 de 65, que no es razonable, pero no impresionante. Y se convirtió entonces, la École Polytechnique había sido creada para formar ingenieros militares. Entonces se ingresó al cuerpo de ingenieros militares, que muy curiosamente en Francia el cuerpo de ingenieros militares se llama Legini, igual tampoco por ingeniería, tiene. Entonces si buscan, por la tumba actual de Carnot dice que era capitán de Legini, no quiere decir que era capitán de genio, quiere decir que era capitán del cuerpo de ingenieros del ejército francés, y después pasó 3 años en la escuela de artillería de Metz. Ahora, y esto conecta con, ya voy a preguntar lo primero que dije, y voy a decir qué quiero decir con la mecánica de las máquinas. Entonces parece que ya en ese tiempo había un debate dentro del École Polytechnique sobre cómo enseñar mecánica. Y había dos escuelas de pensamiento, una representada por Monch, también enseñaron quién era Monch desde el colegio. Monch inventó las proyecciones ortogonales, que son el fundamento del dibujo técnico moderno. Entonces Monch quería que la mecánica le enseñara a un ingeniero, porque dice que la mecánica de las máquinas, que es la única que se estudia los ingenieros, es muy diferente de la mecánica celeste. En cambio Laplace, que ganó, Laplace quería que el profesor de mecánica fuera el mismo profesor de análisis, porque consideraba que la mecánica era una competencia del análisis. Y Laplace ganó, y lo que pasó es que el profesor, cuando era estudiante Carnot, el profesor de mecánica era persona, los parámetros de persona. Entonces, sí, ahí está el problema de que la mecánica analítica, su justificación real es que resultó tremendamente útil para la mecánica celeste, porque la mecánica celeste está controlada por una fuerza conservativa, que es la gravedad. Pero no es útil desde el punto de vista ingeniería, y de hecho las máquinas, las máquinas que logran hacer trabajo de manera así, quedan fuera del ámbito de la mecánica analítica. Entonces, indudablemente eso tiene que haber sido parte fundamental del pensamiento como yo voy a explicar. No me quiero meter demasiado en los detalles biográficos. Nada más quería mencionar que Carnot tuvo una vida bastante decepcionante. Publicó una única obra científica, la página del título fue publicada en 1824, lo publicó a su propio, pues como él había heredado bastante plata, sobre todo de la familia materna, él no tenía necesidades económicas, él mismo se pagó la publicación de las 600 copias de ese libro, que traduciendo el título del español podemos ver sobre reflexiones sobre el poder motriz del fuego y sobre las máquinas apropiadas para desarrollar este poder.
Es un poco raro que diga poder reducir el fuego en lugar de poder reducir el calor, pero en una parte leí que en ese momento las máquinas de vapor que se llamaban pompa fuego, o sea, bombas de fuego, el término menos común para la máquina de vapor. Entonces, inicialmente no fue totalmente ignorado, ¿no? Porque un miembro de la Academia de Ciencias presentó la obra de la Academia de Ciencias y publicó una pequeña reseña de la revista enciclopédica. Y Carnot parece que conocía a un profesor de química en una de las instituciones, digamos, académicas del país, en el Conservatorio Nacional de Estados Unidos. Y en las clases, parece que en las clases de Mandel mencionó esta obra, pero después cayó totalmente en el olvido. Ahora, si ustedes leen Ética, que es el ejercicio de leer el ensayo completo de Carnot, no es demasiado largo, pero sí no es tampoco demasiado fácil de leer. Él comienza diciendo que todo el crédito del desarrollo de la máquina de vapor pertenece a Inglaterra. Lo cual ya parecer algo bastante claro para que lo dijera un oficial del ejército francés. Pero vamos, pues, había habido un gran desarrollo práctico de las máquinas técnicas por personas que tenían cero contacto con la comunidad académica y universitaria. De hecho, muchos de estos, Telisic, por ejemplo, ya los que hablan de Telisic, porque Telisic pasó 3 años en Costa Rica tratando de disfrutar las minas de oro mucho en Aguacate, que fue el sitio malo. Telisic es uno de los que inventó las primeras máquinas de vapor de alta presión. Era alguien que creo que había terminado el quinto grado, por decirlo, de primaria. Entonces eran personas cuya formación era totalmente práctica, no académica. Entonces, entre otras cosas, Carnot estaba interesado, digamos, en esto de que había habido un gran desarrollo tecnológico y económico en Inglaterra, que prácticamente no hacía ningún contacto con la teoría científica. Esta es la primera locomotora de vapor. Fue inventada posiblemente por Trevithick en 1803, en la moneda inglesa, en conmemoración de eso. Bueno, pues entonces la obra de Carnot rápidamente cayó totalmente en el olvido. Él no publicó nada más. Por razones en las que no me voy a meter, su carrera académica, su carrera militar no prosperó. Su padre ya había muerto y había habido un cambio de rey en Francia, que lo hacía políticamente sospechoso. Y en 1828 terminó renunciando completamente al ejército, sin siquiera tener derecho a una pensión. En alguna lista de exalumnos del École Polytechnique, cuando tiene que poner profesión, dice que es fabricante de máquina de vapor, pero no tenemos ninguna evidencia de que realmente haya construido una máquina de vapor. Y ese es otro retrato que tenemos de Carnot adulto, de 1852, el año de su muerte. Y este historiador de la ciencia, de Bon, que mencioné un poquito más, dice que ya en este retrato se ve que su equilibrio mental ya no estaba asegurado. Y de hecho, esto es algo que su hermano después hizo todo lo posible para ocultar. El 3 de agosto de 1832 se internó en un asilo psiquiátrico en un suburbio de París, se llama Ivry. Y el documento de diagnóstico del psiquiatra dice que ingresó con manía y murió 3 semanas después, supuestamente de cólera. De hecho, el documento dice que se curó de la manía porque le dio cólera. Un poco raro. Y de hecho, el hermano de Felipe, después hizo una carrera política importante en Francia, destruyó casi todos los papeles personales de su hermano y ni siquiera publicó dónde había muerto para que la gente no hiciera la conexión con que haya un asilo para locos. Y este escritor, este historiador de Benbow, en alguno de los artículos de 70 dice que rara vez una gran familia ha hecho tales esfuerzos para colocar a uno de los suyos más allá del alcance de la historia. Entonces, básicamente, no se sabe casi nada, más allá de lo que presumí, de Carnot, y no se va a saber nunca nada más porque creo que ya no existe. Pero bueno, entonces, he visto que con alguna frecuencia la gente cita a Carnot junto con ¿cómo se llama? Con Galois, Maurice Galois, que también murió muy joven. Pero la muerte de Galois es una muerte trágica, como en un duelo.
muerte de Carnot es mucho peor, ¿no? Porque la muerte de Carnot es humillante, ¿no? Murió en un asilo, probablemente por suicidio, pero probablemente esa es la razón por la que su hermano, no sé cuántos esfuerzos tenemos que explicar los detalles de lo que ha pasado. Incluso el hermano, creo que lo que pasó, el hermano no entendía nada del campo científico, probablemente pensó que estaba loco, digamos, y mejor esconder, digamos, fue que después, años después, digamos, su trabajo fue redescubierto por la comunidad científica, y entonces que así después del final en política hizo algún esfuerzo por hablar de la memoria de su hermano. Pero entonces, la primera atención que realmente recibe el trabajo de Carnot es en 1834 por otro grabado de École Polytechnique, Emile Clapeyron, y tiene un título muy parecido, se llama Memoria sobre la aplicación física del calor, y es básicamente una explicación porque Carnot había escrito casi todo en palabras. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones y esos gráficos que ahora voy a mostrar de P versus V, todo eso es obra de Clapeyron. Pero sobre todo después, en 1845, William Thomson, que un tiempo después recibió el título nobiliario en Gran Bretaña de Lord Kelvin, entonces es el mismo que se llama llamar Kelvin, pero Kelvin es el nombre de un río de Escocia, su verdadero nombre de apellido era Thomson. Thomson pasó un tiempo en un postdoc en París con Peñón, que se dedicaba a medir calores específicos de los gases, y el trabajo de Clapeyron le cayó en las manos. Inmediatamente le llamó la atención, y la historia es que él trató por varios años, por 5 años, de localizar una copia del libro original de Carnot, le costó mucho tiempo. Incluso él dice, cuando publica el primer comentario sobre el trabajo de Carnot, dice que él está trabajando únicamente con la obra de Clapeyron porque no ha podido conseguir una copia del libro de Carnot. Bueno, y lo primero que hace Thomson es usar el análisis de Carnot para definir la escala absoluta de temperatura, los famosos Kelvin, y publicó su propia explicación de Carnot. Y independientemente, en 1850, un alemán, Clausius, reformuló la teoría de Carnot en términos consistentes con la conservación de la energía, que esos son los problemas que cuando Carnot lo trató no se sabía. Y en Francia la teoría generalmente aceptada era que el calor era algún tipo de fluido, y Clausius también es quien después inventa el concepto de entropía, basándose en el momento de Carnot. Y Clausius es el autor, digamos, de la formulación de la primera y segunda ley de la termodinámica en 1865, en alemán. La primera es que la energía del mundo es constante, la segunda es que la entropía del mundo es un gas un máximo. Y bueno, nada más para así que me llamó la atención la cita de ahí, pues que dice que pienso que la ley, la segunda ley de la termodinámica ocupa la posición supremamente de toda la ley de la naturaleza. Si alguien viene y nos dice que su actividad favorita del universo contradice las ecuaciones de Maxwell, y que la actividad está propia por las ecuaciones de Maxwell, y si se encuentra que no está de acuerdo ya con sus observaciones, bueno, los experimentalistas se equivocan. Pero si la teoría está en contradicción con la segunda ley de la termodinámica, no hay ninguna esperanza. Bueno, entonces déjenme pasar a qué fue lo que realmente hizo Carnot. Recordarán aquel comentario de Borges sobre el movimiento perfecto. Entonces, el problema del movimiento perfecto tiene una larga historia, que por ejemplo es un invento que propuso un inglés, el Marqués de Worcester, en 1755. Entonces aquí hay una serie de pesos y están pegados cada uno a dos cadenas, de manera que los pesos que quedan en la derecha cuelgan del borde exterior, mientras que los de la izquierda cuelgan del borde interior. Entonces se suponía que eso iba a hacer que la rueda nunca esté balanceada, porque el centro de masa siempre estaría corriendo hacia la derecha. Entonces debería haber para siempre. Saber por qué es que eso no funciona en términos puramente de fuerza no es tan obvio en nuestro trabajo. Modernamente lo que diríamos es que la gravedad es una fuerza conservativa. Entonces quiere decir que la fuerza de gravedad es una función. Entonces si la rueda regresa a su configuración inicial, la otra tiene que ser una integral, el punto inicial y el punto final es el mismo, y por el teorema fundamental del cálculo, eso tiene que dar cero. Pero no hay manera de que la rueda no siga acelerando si su centro de masa regresa al punto inicial. Tampoco me puedo resistir a esta cita, busquen mi artículo sobre la máquina de los filios, esto es uno de los tigres, es un ensayo de Borges que dice, está
está hablando de otra cosa, porque tampoco funcionan los aparatos de movimiento continuo cuyo dibujo tan estereos páginas de los más útiles en enciclopedia. Tampoco funcionan las pirámides físicas y psicológicas que suelen declarar quiénes somos y qué cosas en el mundo. Su pública y famosa utilidad no disminuye su interés. Igual, esto tal vez es específico, tratando de motivar a los estudiantes, pero si llegas al principio de los Family Lectures, tiene este famoso argumento de un holandés del siglo, creo que modernamente sería un belga, porque era ellos en el segundo grupo, que fue como la ciudad de Burgos, un flamenco del siglo XVI, siglo Stein, antes de que, bueno, este famoso problema de encontrar la tensión de la cuerda con un plano inclinado, pues antes de las leyes de Newton y antes de todo lo demás, él obtuvo el resultado correcto con el siguiente argumento. Entonces, digamos que tengo este plano inclinado y tengo una cadena con pesos iguales y con igual distancia. Entonces, en la hipotenusa caben 5 pesos y aquí en este cateto caben 3. Después, los demás pesos claramente están en equilibrio uno con el otro. Entonces, la tensión de los 5 pesos tiene que cancelarse exactamente con el peso de los 3, porque si no, sería un movimiento perpetuo y todo lo que no es posible. Nuevamente lo que digamos es que el seno de cita es 3.5. Stein estaba tan orgulloso de eso que lo hizo grabar en su tumba. Entonces, por eso es que el epitafio de Stein, los términos en la forma latina del nombre. Y esto también yo lo he citado en mi trabajo sobre la oscilación. Este es un artículo de Airy, mucho después fue el profesor. Y los sistemas de barómetros se una función de Airy. Entonces, un astrónomo físico que es muy importante. Tiene un artículo de 1829 que se titula así: realmente, si se ponen a leerlo, es sobre cómo funcionan las cuerdas vocales. No me meto en eso. Pero él comienza en esto es antes de la primera segunda ley. Entonces, lo que dice que el problema es si la fuerza es un diferencial exacto o no a la posición. Entonces, la pregunta es si la fuerza es conservativa o no es conservativa. Que si la fuerza es conservativa, como exactamente lo que gravedad, sin duda no puede haber movimiento perpetuo. Pero no hay nada que nos diga que todas las fuerzas en la práctica tienen que ser diferenciales, tienen que ser gradientes de funciones potenciales. Bueno, me gustaría mostrar esto. Entonces, ¿cuál es el argumento? Porque lo increíble es que Carnot llega a su conclusión, lo había considerado válida, sin ni siquiera saber qué era el calor, sin ni siquiera entender que había una interconvertibilidad entre calor y trabajo, y que lo que está conservado es la suma de calor y trabajo. Entonces, ¿cuál es el argumento de Carnot original? Entonces, lo que dice él es que está haciendo la analogía con una máquina de agua. Entonces, digamos que el calórico está, digamos, hay dos fuentes de calórico, una temperatura más alta y una temperatura más baja. El calórico naturalmente cae de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces, así como la caída del agua puede ser usada para mover una rueda, la caída del calórico podría generar algún trabajo. Entonces, este S que está escrito aquí, modernamente lo podía tomar como la entropía. De hecho, para eso fue que Clausius inventó la entropía, pero en el argumento de Carnot, digamos, es el calórico. Cuando el calórico cae, pasa por el sistema y genera una cierta cantidad de trabajo. Y entonces él ahora dice, propone la frase más simple de Carnot, y entonces dice, puedo mostrar que es un proceso reversible, entonces yo puedo hacer todo en dirección contraria, y que todo esto funcione como lo que llamamos un refrigerador. Entonces, si yo le doy una cierta cantidad de trabajo, él logra subir una cantidad de calórico de la temperatura más baja a la temperatura más alta. Y después el argumento es, supongamos que otra máquina es capaz de generar más trabajo que la anterior con la misma caída de calórico. Entonces el trabajo extra que es el W más. Entonces el argumento es, ahora cojo la máquina esta, el W lo uso para correr el ciclo de Carnot en reversa, y entonces el resultado final es que he generado una cantidad de trabajo W más y todo el calórico ha regresado a su posición inicial. Entonces no ha habido consumo neto de calórico y ha generado una cantidad de trabajo. Entonces dice esto parece contrario a toda la intuición, la lógica de cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Entonces lo que dice es que esto sería un movimiento perpetuo, por lo tanto ninguna máquina térmica puede ser más
eficiente que el ciclo de Carnot que definimos. Ahora, muy interesantemente, ya muchos años después de la muerte de Carnot, un sobrino de él que era químico logró encontrar lo que había quemado en el unos papeles en donde queda claro que Carnot en sus últimos años ya se había convencido de que el calor era una forma de movimiento e incluso en esos papeles hay una estimación de la equivalencia entre calor y trabajo que en ese modelo sería que una kilocaloría es igual a 370, que sería el trabajo necesario para levantar 370 kilogramos un metro de altura, que sería la situación de gravedad. El valor moderno es 427, no era muy exacto, pero ya había encaminado. Algunos historiadores han sugerido que posiblemente parte de lo que terminó con el equilibrio mental de pobre Carnot es que no sabía qué implicaba eso para su trabajo. Si esa equivalencia entre calor y energía invalidaba su análisis. Y de hecho, todo el argumento, eso fue básicamente la motivación de Clausius. El argumento de Carnot lo puedo hacer ahora sin lugar de hablar del caloric, simplemente hablo de la entropía, porque es un proceso reversible, la misma cantidad de entropía que entra al ciclo de Carnot es la misma cantidad que sale. Entonces, por eso, normalmente lo que podemos decir es que ninguna máquina puede tener mejor eficiencia que la máquina reversible, que es la que conserva la entropía. Y de hecho, si ustedes leen el ensayo de Carnot, hay distintos símbolos dependiendo de dónde se refiere, pero a veces se refiere a veces se escribe la cantidad de calórico con una letra S. Entonces, probablemente es la razón por la que Clausius después usó la letra S para la entropía. Porque creo que alguna parte de alguien sugeriría que podría ser una referencia a ese nombre tan raro. Bueno, entonces creo que no les tengo que recordar cómo funciona el ciclo de Carnot. Este diagrama lo introdujo por primera vez Carnot, el diagrama versus el diagrama versus S. Y la eficiencia, entonces la eficiencia es una parte esencial del argumento de Carnot. Entonces, Carnot, por ejemplo, lo que dice es, mucha gente se ha preguntado, por ejemplo, si sería mejor en esta máquina cambiar de vapor de agua por vapor de alcohol, si eso funcionaría mejor, porque el vapor de alcohol tiene una presión de vapor más alta. La conclusión al final es que no. Entonces, que lo único que importa es la diferencia de temperaturas entre las dos temperaturas de las que opera la máquina, lo cual obviamente es una gran importancia técnica. Y si ustedes leen el ensayo de Carnot, él claramente ya propone la máquina de combustión interna. Lo que dice es, lo más práctico es usar aire como sustancia de trabajo, y entonces eso me permite meter el calor a una temperatura muy alta por una combustión rápida. Y eso fue lo que después, es lo que dice yo, el ensayo de Carnot, la motivación para la máquina de diésel. Pero hay otra cosa que, bueno, no puedo resistir a contarles, que es, entonces, cerca del final del ensayo de Carnot viene este análisis. Entonces él dice, ¿qué pasa si hacemos el ciclo de Carnot? Realizamos el ciclo entre una temperatura alta que está ligeramente por encima del punto de ebullición del agua y una temperatura que está ligeramente debajo del punto de ebullición. Entonces hago un ciclo de Carnot. Entonces esas son las dos isotermas. Entonces nada más las cierro con adiabatas para que sea un ciclo de Carnot. Pero bueno, entonces como estoy considerando una variación de temperatura infinitesimal, esta altura es infinitesimal, entonces es prácticamente un rectángulo. Entonces el trabajo realizado es este delta P por la diferencia de volumen entre la fase de gas y la fase de líquido. Y después entonces ya tiene la eficiencia del ciclo, que es la diferencia de temperaturas entre la temperatura más alta. Y entonces el trabajo es igual a eso por el calor absorbido, que en este caso es el calor latente de evaporación del agua. Y entonces él nunca lo dice en palabras, pero digamos, después Clapeyron simplemente lo traduce sus palabras al lenguaje hebraico y uno tiene esta relación. Eso ahora se llama, pues, en el límite de infinitesimal, se llama la relación de Clapeyron, pero eso está explícitamente en el ensayo original de Carnot.
Y entonces cuando Kelvin leyó el ensayo de Carnot, dijo, esto es interesante porque esto se puede aplicar a otras transiciones de fase. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de considerar la evaporación del agua, considero la fusión del hielo? Y ya se sabía que el agua tiene la propiedad, se dice mucho, que el hielo es menos denso que la fase líquida. Entonces, eso, por el argumento de Carnot, implicaba que el punto de fusión del agua más bien tiene que bajar si yo aumento la presión. Y el hermano de Kelvin, que se llamaba James Thomson, también era profesor de física, entonces entre los dos hicieron los experimentos y llegaron a la conclusión de que se verificaba esa predicción. Entonces después Kelvin dice en uno de sus escritos que nada en todo el ámbito de la posición natural es más extraordinario que el establecimiento de leyes generales como yo dice los siguientes. Entonces que únicamente a partir del principio de que la transición de fase no debía permitir una máquina de movimiento perfecto, llega a un resultado, una predicción que después sería verificada experimentalmente. Otra cosa, esto es mucho más reciente, porque cuando uno enseña termodinámica, una de las cosas que son populares es que uno explica este ciclo de Carnot y después resulta que nada es realmente un ciclo de Carnot, no tenemos ninguna propuesta teórica para explicar otra cosa. Pero Manuel, que es profesor de meteorología en el MIT, hace algunos años, fue la primera persona en decir claramente que un huracán es básicamente un ciclo de Carnot, porque entonces el aire absorbe calor por evaporación del agua en la superficie del mar. Entonces el calor latente es básicamente la temperatura fija del mar, redondeando entonces a 300 Kelvin. Después ese aire sube de manera rápida, como el aire es muy mal conductor de calor. Entonces, eso lo puedo considerar como una compresión, como una expansión adiabática. Y después, en la alta atmósfera, una temperatura que redondeando lo puedo tomar como 200 Kelvin, el aire bota ese calor por condensación del vapor, de una manera de radiación del espacio, y después baja de manera esencialmente adiabática. Y entonces, la eficiencia de este ciclo es, poniendo un número redondo, es el 1/3. Y esto lo he puesto algunas veces en exámenes cuando veo la termodinámica, porque para no explotarme demasiado, no les doy todos los detalles, pero uno puede fácilmente calcular cuánto calor. Entonces, depende de la humedad relativa del aire cuando comienza el ciclo. Porque si el aire está totalmente saturado de vapor, no puede absorber nada de vapor. Pero, por razones que no se entienden, los vientos alisios llegan al trópico subsaturados de humedad. Pues ya con el 75% de humedad relativa. Entonces eso quiere decir que pueden absorber el 25% de la cantidad de vapor que se tiraría al aire a esa temperatura. Entonces puedo calcular cuántos moles de vapor puede absorber el aire. Y después nada más pongo el valor para el calor latente de evaporación del agua. Y igualo eso al trabajo máximo que puedo acelerar al aire y me da una velocidad máxima posible el viento en un huracán de 325 km/h, que es más o menos las velocidades sostenidas más altas que se observan en huracanes. Obviamente eso depende de eso. Entre más saturado esté la humedad del aire, menor es la velocidad máxima. El otro día, esto de la laboratorio mundial, ustedes han visto que en general los huracanes que vienen aquí en Norteamérica comienzan ahí en las inmediaciones de Cabo Verde. Creo que es porque ahí hay aire muy seco del Sahara, que llega subsaturado de humedad al mar Atlántico. Bueno, pero entonces, para tratar de ir redondeando, comentando con mi investigación, hay otra cosa que creo que es importantísima en el ensayo de Carnot, que me ha tomado algunos años terminar de entender su importancia. Entonces, otra parte esencial del análisis de Carnot es el siguiente, que dice cualquier cambio en la temperatura de la sustancia de trabajo que no se da un cambio de volumen, solo puede ser un restablecimiento inútil del equilibrio en el calórico. Por lo tanto, la condición necesaria para un máximo del trabajo realizado es que los cuerpos empleados para realizar cualquier trabajo no sufren ningún cambio de temperatura que no sea un cambio de volumen. O sea que todos los cambios de temperatura
tienen que ser adiabáticos en un ciclo de una máquina. O lo que viene a ser lo mismo, que no haya contacto entre dos cuerpos con temperaturas sensiblemente distintas. Porque, no sé si ustedes, esto es como funciona el libro de texto se llama el ciclo de Rankine, pero como funciona una turbina movida por vapor. Entonces, primero, digamos, uno genera vapor en la caldera, el vapor mueve la turbina, y después ese vapor se va a convertir en líquido en el condensador. Y entonces, para cerrar el ciclo, necesito regresar el agua líquida a la caldera. Ahora, uno podría pensar, de hecho yo lo pensé por mucho tiempo, no había pensado todo, que simplemente entonces uno tiene que transportar el agua del condensador de vuelta a la caldera. Si uno hiciera eso, todo el trabajo que uno generó en el calentamiento se perdería en la compensación. Entonces es esencial que haya una compresión adiabática del agua entre el condensador y la caldera, que eso va a ser una bomba de agua. Viéndolo, ese es entonces el paso 1 a 2. Viéndolo aquí en el diagrama de P versus V, si no estuviera aquí la compresión, entonces nada más voy para adelante y para atrás sobre la misma línea y no exactamente ese lo trabajo. Entonces, bueno, ahora que vi física general 2, ustedes saben que una planta nuclear es básicamente un ciclo de Rankine. El material nuclear lo que es simplemente la fuente de calor para generar el vapor en la caldera. Entonces la planta nuclear no funcionaría del todo si no estuviera aquí esta bomba que comprime al agua que sale del condensador antes de entrar al generador de vapor. Vamos a ver, me quedan 5 minutos. Voy a pensar en qué es más importante que hacer. Bueno, quería repasar cómo es que Clausius llega a la segunda ley de la termodinámica, que es un argumento sumamente entretenido que yo lo he bautizado como los Clausius y la máquina infernal. Porque entonces es una colección de ciclos de Carnot imaginarios combinados con el ciclo que verdaderamente quiero considerar. Y entonces la conclusión es que violaría la ley del enunciado de Kelvin-Planck, a menos de que entonces la integral del calor que recibe la sustancia de trabajo en cada instante entre la temperatura de la fuente de la que viene ese calor, menos enfrente, no integre algo positivo. Y esa desigualdad se va a una igualdad en el caso de que todos los procesos sean reversibles, en cuyo caso entonces puedo definir esto como un diferencial exacto que integra ser una transformación reversible. Entonces de ahí es donde Carnot entonces introduce la entropía como una variable de estado. Pero entonces la diferencia entre el estado A y el estado A la puedo calcular así siempre y cuando evalúe esa transformación de alguna manera que sea reversible. Si no es reversible, no tengo aquí una igualdad y por lo tanto no es tan... Bueno, y después esto fue reinterpretado por Boltzmann, que Boltzmann también se suicidó famosamente. Pero Boltzmann se suicidó a los 62 años de edad, a los 36 para que Tomás Mangael nuevamente la interpretación específica de la entropía. Ok, entonces creo que sí, todo rápidamente pero entonces hay todo el desarrollo de la termodinámica que comienza con Carnot, con las famosas. En realidad lo interesante es que la teoría como la crea Carnot es una teoría de máquinas térmicas. Es un heat engine, de las cosas que cíclicamente logran generar trabajo, pero nunca las describe en el tiempo. Entonces, una de las cosas raras de cuando enseñan termodinámica es que nunca nada depende del tiempo. De hecho, nunca ni siquiera aparece la variable del tiempo, no aparece en la termodinámica clásica. Y eso es porque el límite en donde el ciclo se vuelve reversible, pero en el ciclo de Carnot,
es el límite donde las transformaciones son infinitamente lentas. Entonces, si yo quiero pensar en procesos, en máquinas que operan en tiempo real, necesariamente me toca seguir un planteamiento de equilibrio. ¿Y en dónde tengo que detenerme y cambiar el análisis para poder hablar de procesos fuera de equilibrio? Pues bueno, en la formulación moderna infinitesimal, esta es la primera ley. Normalmente, inmediatamente escribimos el trabajo como P de V. En realidad, cuando hablamos de física 1, el trabajo estaba definido como la fuerza por otro punto de desplazamiento, de ahí viene el tipo de trabajo. Entonces, normalmente no pensamos en la fuerza, pero el punto es que la fuerza, para que pueda una máquina realizar trabajo positivo durante un ciclo completo, la fuerza tiene que no ser conservativa. Pero bueno, hay fuerzas no conservativas muy aburridas, como por ejemplo la fricción. El problema es que esta es una fuerza no conservativa que hace trabajo positivo, no negativo. Por eso, bueno, a otra gente le usa este término en otros contextos. Yo le llamaría una fuerza activa o una fuerza de bombero. Esto es lo que caracteriza a una verdadera bomba. A diferencia de la bomba imaginaria esa de hoy, que no era cíclica, que nada más simplemente echaba agua y estuviera bajando el pistón. Eso es algo que creo que todavía pasa mucho en la literatura termodinámica fuera de equilibrio, que la gente introduce potenciales imaginarios para representar la información de bombeo. Entonces es un error que se remonta a hoy. Lo otro que es muy importante es que si yo estoy fuera de equilibrio, no puedo escribir el delta Q como TDS, porque el S como función de estado únicamente está definido para transformaciones reversibles. Si esta función reversible es un equilibrio, la función reversible es una que siempre está infinitesimalmente cerca del equilibrio. Y esto significa que no puedo describir el comportamiento de la sustancia de trabajo por una función de estado. La manera, a mí me queda más fácil de verlo, porque no es la manera que normalmente se enseña, pero Gibbs obtiene la termodinámica de equilibrio integrando directamente la primera ley en la forma PdV más TdS. Y entonces le queda la energía total de la sustancia como función de las variables sucesivas. Y entonces, pero eso solo es válido en equilibrio, porque en equilibrio es cuando la entropía tiene un valor bien definido en términos de las condiciones macroscópicas. Si la sustancia no está en equilibrio, cuánto es la entropía no lo puedo saber, no es el máximo posible. Bueno, y entonces, hace ya algunos años que yo me interesé por la teoría de los autoosciladores, y alguien que por cierto también era graduado en la École Polytechnique, Philippe Cordeillet, fue el Polytechnique en 1910, dice que entonces él había leído, le interesaba en la teoría, hay una teoría matemática de los autoosciladores que se remonta a Rayleigh y a Poincaré. Pero es una teoría puramente matemática y cinemática, es una aplicación de teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y que otro físico francés, Fabry, ustedes saben de las propiedades del conflicto, un día le dijo que alguien debería tratar de conectar esa teoría matemática con la termodinámica de los motores. Entonces, la definición de un oscilador es que genera un movimiento oscilatorio a expensas de una fuente de energía que no es periódica. Entonces, es lo mismo que hace un motor, un engine, en el sentido que estaba trabajando eso. Incluso en cierto momento, de Cordeillet, en uno de sus artículos, dice que cuando era estudiante no entendía de dónde venía este límite de Carnot. Hasta que un día en un libro un poco mejorcito, no sé si es el libro de Planck, que dice: no hay ningún obstáculo a transformar el 100% del calor en trabajo si la transformación es cíclica. Porque yo puedo simplemente poner un cilindro lleno de gas, cerrado por un pistón encima de una fuente de calor. Entonces el gas se expande y empuja el pistón hacia arriba. En la práctica va a haber un efecto de fricción y va a haber un efecto de pérdida de calor, pero yo los puedo reducir arbitrariamente. Todo el problema viene que yo quiero que el pistón regrese a su posición inicial. Entonces tengo que devolverlo. Si yo no cambio la temperatura del gas, entonces todo el trabajo que gané en la expansión lo gasto en la compresión. Entonces eso es que tengo que hacer el trabajo de compresión contra el gas en un estado discreto, por lo tanto de ahí es donde necesito otra temperatura. Entonces de alguna manera el problema de la oscilación es el mismo problema de las máquinas. Y
Y bueno, entonces el otro día volví a leer esto en el libro de tecnología, que es Estados de Tecnología, viene citado al principio de la discusión sobre fluctuaciones primordiales de inflación, la cita famosa de Coleman, físico de partículas teórico de Harvard, conocido. Dice que la carrera de un físico teórico insiste en tratar de un oscilador armónico a niveles de absorción cada vez más altos. Pueden encontrarlos hace unos años, alguien publicó una edición de las clases de campo de campos que hacen en los años 70. Yo creo que ya lo había oído y podía reír del asunto, pero ahora me parece que no solo no es nada de lo que resumir, no es ni siquiera una broma, es una tragedia, porque el problema está en que todos los incentivos, digamos, de la carrera ahora son lo último que una persona joven quiere hacer, si quiere ser carrera en física, es sentarse a pensar sobre problemas difíciles y profundos de la interpretación científica. Uno quiere hacer es publicar un libro técnico. Por eso, básicamente, la física teórica ha seguido dando vueltas en torno a cosas que ya estaban bien planteadas. Bueno, tal vez no quiero tampoco gastar esto de la ciencia, nada más hacer dos cosas. Una es esta, no puedo resistir. Una máquina autónoma tiene que tener, una máquina técnica autónoma tiene que tener un mecanismo de feedback. Entonces la historia se remonta, la primera máquina de vapor útil fue creada por un inglés, Thomas Newcomen, en 1912, que fue usada para desaguar minas. ¿Y cómo funcionaba? Era así, se puede buscar en Wikipedia. Entonces había aquí una caldera que quemaba carbón, esto genera vapor. Entonces aquí está abierta la válvula, entonces el vapor está entrando en este cilindro, y entonces el vapor se expande. Y entonces en cierto momento, cuando el pistón llegaba cerca de su posición máxima, había que abrir una válvula que rociaba el interior del cilindro con agua fría. Entonces no alcanzaba que el vapor se condensara. Entonces eso hacía que la presión atmosférica que está en la bajada del pistón, eso cerraba el ciclo y permitía subir agua. Ahora la historia es que tenía que haber alguien que se fijara cuando el pistón estaba por llegar al punto máximo y jalara un recate para abrir esa válvula. Y entonces la historia es que había un niño que se llamaba Humphrey Potter que se aburrió de eso, porque los niños estaban jugando, no existía el fútbol, pero ahora estaban jugando en la calle y él tenía que estar ahí viendo el pistón y grabando. Y entonces se dio cuenta que había que abrir la válvula cuando esto llegaba al punto máximo. Entonces que si medía bien el tamaño de la cuerda, podía amarrar la válvula a la cuerda, entonces que fuera la propia liga la que accionara la cuerda. Entonces sería el feedback que lo convierte en una máquina autónoma. Eso, por cierto, es una cosa muy rara cuando uno enseña el ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot no es un ciclo autónomo, entonces uno enseña, hay un niño ahí que está poniendo el cilindro encima de la fuente de calor y después encima del aislante. Pero bueno, entonces una de las cosas que me interesa a mí ahora es cómo modelar una verdadera máquina autónoma. Y este diagrama ya ha salido como 3 o 4 veces en mi obra publicada. Sigo diciendo, pero recuerdo que hace unos años que hablaba de estas cosas con alguien que es profesor de física en la Universidad de París, que se llama Christophe Goupil. Goupil se entusiasmó con este diagrama y dijo, eso es exactamente la segunda parte del título del ensayo de Carnot. El Carnot se llama Poder motivo del fuego y las máquinas apropiadas para resolver esa potencia. Entonces es como el modelo mínimo de cómo puede una máquina operar de manera autónoma. Y entonces tiene que haber de alguna manera integrado libertad mecánica, controle el equipamiento con los baños en las temperaturas distintas, con la fase correcta para que esto funcione como una máquina técnica. Entonces es el descubrimiento de ese niño. A pesar de que tiene nombre y todo, busquen en internet porque dice que no hay ninguna evidencia histórica de que realmente existe.
Entonces, bueno, ahora sí, ya para terminar y no abusar demasiado de su paciencia. ¿Qué es lo que quisiera que saquen de esta charla? Creo que lo que es esencial, lo que es tan raro, lo que hace una figura tan única en la historia de la física, es que el resultado de carrera es prácticamente lo único que enseñamos en toda esta carrera que no calza en el esquema de la mecánica analítica. Porque todo el problema era ese, todo el problema era cómo tener algo que físicamente genere trabajo de manera cíclica. Entonces eso requiere que haya fuerzas que no son conservativas, sino que son activas, sin tener un movimiento perfecto. Entonces, y creo que también eso es lo que ha hecho tan difícil digerir, digamos, este insight de Carnot en el desarrollo subsiguiente de la física teórica. Entonces, que hay que abandonar, por lo menos trascender el esquema de la mecánica analítica para poder incorporar esto realmente en una teoría de la mecánica de las máquinas. Recuerden que la mecánica de las máquinas era función a la mecánica celeste. Entonces, la mecánica celeste está totalmente controlada por la gravedad, que sí es una fuerza conservativa. Entonces, la mecánica analítica para lo que sirve es para la mecánica celeste, pero para todo lo demás, básicamente, pero para la ingeniería es básicamente inútil. Y sin embargo, toda nuestra educación en formación de física teórica, desde hoy, digamos, nos hace ciegos al problema de la operación de la máquina. Eso no resuelve el problema de la termodinámica fuera de equilibrio, porque el planteamiento de Carnot no es en el tiempo. El ciclo de Carnot mismo dice que el ciclo de Carnot es un tiempo infinito, porque las transferencias de calor son temperaturas infinitesimalmente distintas. En la medida en que un ciclo genere trabajo, genere potencia, tiene que ser irreversible. Entonces, alguien que criticó mucho a la literatura sobre termodinámica fuera de equilibrio en el siglo XX, dice que el problema es que la termodinámica nace de dos ramas de pensamiento distintas y incompletas. Es una teoría de la disipación sin trabajo, que comienza con Fourier, con la ecuación de difusión, y una teoría del trabajo sin disipación, por la teoría de Carnot. Entonces, la teoría del trabajo con disipación sería y creo que en muchos estudios también está oscurecido, porque, por ejemplo, a pesar de que, yo he dicho ya también que, por ejemplo, todo lo que les enseñamos de hamiltonianos y hamiltonianos, Hamilton y Jacobi, no puede escribir a una motor de carga, simplemente no se aplica. A veces necesito ponerlo más cómico. No hay ningún lagrangiano para el corazón humano. El corazón humano que es una bomba. No es por complicado, es porque es un sistema activo. Pero por lo menos, no sé, el corazón, o sea, ustedes piden a alguien que se escribe ecuaciones de movimiento con el corazón, o van a empezar a introducir cosas ficticias como antimovimientos o clases temporales, cosas que no existen en la naturaleza. Pero por lo menos se ve que hay un ciclo macroscópico. Creo que también hay una cantidad importante de otras cosas, como por ejemplo las baterías o simplemente de física, donde las dinámicas de bombeo no se ven, son microscópicas o una escala de tiempo que no es fácil de observar. Y creo que eso también ha sido un problema fundamental. Y por ejemplo, ahora se habla mucho de complejidad, ya hace 2 o 3 premios Nobel de física que fue por el trabajo de complejidad, el trabajo de metodología. Pero ni siquiera queda muy claro qué quiere decir complejidad. ¿No? Complejidad quiere decir que es muy difícil. Entonces empezamos a hacer ahí aproximaciones en dedos y cosas. Creo que en realidad hay un problema mucho más claro y mucho más fundamental, que es el problema de la actividad. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablé de dinámicas activas, era a los eléctricos que nos dicen que un problema que no es reciente, no tiene que ver con efectos fundamentales, pero que no está resuelto, es en general el problema de las instalaciones de los tubos. Y ni siquiera dice, la gente dice, la turbulencia es muy complicada, pero antes de eso, este problema es simplemente por ejemplo de la convección en la Tierra, bueno, no sé, en la superficie del Sol,
que ya el problema de la circulación de los fluidos en circulación, que son sistemas activos, no está bien incorporado. Bueno, pues sí, porque el problema de la actividad tiene consecuencias en muchos ámbitos de la física, de la biofísica y la criminología. Entonces creo que todavía vale la pena pensar un poco en ¿no? qué es lo que pasa con peculiar. Porque eso sería que de hecho me recuerda a un escritor francés contemporáneo, Michel Houellebecq, y algo es fracasar en la vida, pero tener éxito en su obra. Pesadilla, delicioso, no hay mejor ejemplo de eso que Carnot. Terminó muerto a los 26 años en un asilo para locos, pero sigue siendo el padre de la semana. Bueno, esto es así. Yo no tengo que saber si alguien quisiera quedarse a hacer preguntas, no tengo ningún inconveniente. Pero si tienen desde la perspectiva del sistema de imagen, el resorte, el pistón, que es lo que está, porque por la dirección no se le está metiendo trabajo a la máquina, pero ¿qué es lo que está aplicando trabajo? La sustancia de trabajo. Entonces, esto puede ser simplemente un gas. Entonces, esto es en general, digamos, cómo funcionan las máquinas térmicas. Entonces, cuando el pistón se corre, en la dirección positiva, que es hacia la derecha, eso comprime la sustancia del trabajo. Y la compresión adiabática de un gas le sube la temperatura, es decir, la compresión adiabática. Entonces uno que necesita, por un momento que puedo demostrar que básicamente es una consecuencia de la primera termodinámica, uno lo que necesita es que cuando el gas esté más comprimido, y por lo tanto cuando la temperatura haya subido más por compresión adiabática, en ese momento yo quiero que le entre la máxima cantidad de calor. Y eso pasa siempre en los ciclos termodinámicos. Uno tiene que primero mecánicamente comprimirlo, digamos, para subir la temperatura y después meterle el calor. Eso es lo que fallaría si volviera a poner la bomba en el ciclo de Rankine. Entonces que uno piensa que puede uno nada más subirle la temperatura metiéndole calor. Pero lo que dice, eso es lo que me ha tomado muchos años entender, captar totalmente lo que dice desde el principio Carnot, que todo el cambio de la temperatura que sea producto del calor es un desperdicio. Entonces, que el ideal sería que la temperatura cambie únicamente por efecto en este caso por efecto del movimiento del pistón. Entonces, que la temperatura únicamente suba porque el pistón comprime el gas. Entonces ahí yo le meto calor y lo que yo quisiera es que ese calor no se vaya en subirle la temperatura del gas, sino que se vaya en empujar el pistón hacia afuera. Entonces, bueno, y esa es una pregunta de lo que yo he estado pensando en las últimas semanas. Eso tiene que tener también una explicación estadística. ¿Por qué es que, digamos, pensemos en el motor de un carro, por qué es que cuando yo quemo la gasolina, por qué es que ese calor introducido por la combustión no simplemente le sube la temperatura al gas? Porque una gran parte de esa energía no logra distribuirse en el movimiento molecular, sino que como las moléculas pegan con el pistón, entonces el pistón se lleva una parte importante de esa energía antes de que pueda termalizar. Si el pistón fuera tan pesado que casi no se mueve, entonces todo ese calor de la combustión se termalizaría y el motor no funcionaría. Igual, entonces, el otro lado de eso es que entonces, cuando la sustancia de trabajo se expande y la temperatura entonces cae por expansión adiabática, entonces yo quiero cerrar la válvula que va a la fuente caliente y abrir la válvula que va a la fuente fría, porque entonces yo quiero botar, pues rechazar más frío, más calor cuando la temperatura de la sustancia de trabajo es más baja. Otra manera de decirlo, si uno dice Rayleigh, es las cosas pasivas, las cosas aburridas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se comprimen y sube la temperatura, pierden más calor. Y cuando se expanden y baja la temperatura, les entra más calor. Eso nada más mata la oscilación mecánica. Entonces, eso es pura disipación. Las cosas activas tienen que funcionar al revés.
Entonces tiene que entrarles más calor cuando están comprimidas y salirles más calor. Sí, y salirles más calor cuando están expandidas. Porque si, por ejemplo, si yo genero una onda de sonido, esa onda de sonido se va muriendo, porque entonces cuando el aire está más comprimido, está a una temperatura más alta y está perdiendo más calor. En cambio, cuando está expandido, está a una temperatura más baja, entonces está entrando más calor. Eso es lo opuesto, entonces eso va matando la solución. Si yo lograra invertir eso, si yo lograra que le entre más calor cuando está comprimido y que le saca más calor cuando está expandido, eso, entonces el cambio de calor sostiene la oscilación, se llama una oscilación termoacústica. Entonces, bueno, hay otros videos que podemos ver que se llaman video resto. Pero eso queda, eso es la manera que yo lo resumo. Esto lo puedo derivar de la primera vez sobre la razón de tema de causas. Y entonces el trabajo máximo que puede generar un ciclo es proporcional a esta integral. Esta es la evaluación de la temperatura, este es el calor que entra, este es positivo, que sale, es negativo. Entonces, para que esto dé un número positivo, yo necesito que la temperatura esté más alta cuando está entrando más calor y que la temperatura esté más baja cuando está saliendo más calor. Entonces, eso es lo que me permite que haga un trabajo consistente. Esa es una parte fundamental, digamos. Entonces, necesito dos cosas para tener una máquina térmica. Necesito las válvulas, que es el feedback, pero también necesito esa modulación adiabática, digamos, del estado del gas por el movimiento mecánico. Podemos ver la última acta de habla de complejidad y, digamos, de forma práctica, cómo se puede atacar esa diferencia, no enfocarnos en lo complejo, sino... Bueno, lo voy a repetir, creo que hace un par de años que di una charla sobre los sistemas activos que son la Universidad de la Escuela. En ese momento estaba yo muy indignado con el último premio Nobel de Física, creo que estoy más indignado por lo que uno de los pues dieron un premio hace y era esta estación, recuerdo que uno de ellos es un meteorólogo alemán, y entonces ustedes leen el resumen científico del premio, dice que fue lo que hizo Hasse, entonces trató de analizar el clima como lo que llamamos proceso de Einstein-Lundberg. El proceso de Einstein-Lundberg es difusión en una gradiente, un movimiento por producción potencial y un movimiento por difusión. Y todas son las conclusiones. Las conclusiones es que el clima como proceso de Einstein-Lundberg no tiene una media bien definida, no tiene una varianza bien definida y que se necesita un término de memoria prácticamente infinito en el marco. Entonces, hay que hacer una serie de evidencias o soluciones de Einstein-Lundberg para que se parezca a cómo se comporta el clima. Y entonces la explicación de la línea de partida es que es porque el clima es un sistema muy complejo. Entonces eso no se puede. Entonces lo que yo diría es, el problema es que Einstein-Lundberg escribe solo procesos pasivos. Lo único que pueden generar es entropía a partir de variante. Y el clima no es un sistema pasivo, es un sistema activo, lo cual es obvio porque hay circulaciones, huracanes, circulaciones macroscópicas de la. Entonces sí, el problema es entender el clima como un proceso activo, por lo cual no hay un planteamiento, digamos, de desarrollar. No aplicar un esquema pasivo y como no funciona, pues sí que es lo único. Esa sería una manera de hablar más concretamente que lo que entonces, el problema básicamente es que lo que nos enseñan en la carrera, excepto por el ciclo de Carnot, lo que no está integrado con nada, ni siquiera con la dinámica en el tiempo, se refiere solo a procesos que son conservativos o son pasivamente no conservativos. Entonces,
tenemos una teoría de los sistemas, tenemos son tres cosas despegadas. Tenemos una teoría de los sistemas conservativos, que ya por ejemplo la dinámica celeste. Tenemos una teoría para la disertación sin trabajo, que son de difusión, movimiento browniano. Básicamente hay 1000 planteamientos para el movimiento browniano en la literatura. Uno de esos es ese proceso de esta mundo. Y hay, en una esquinita aquí del segundo año de la carrera, hay una teoría de trabajo sin disipación para sistemas activos que es el análisis de Carnot, pero no está ahí. Claro, esto es cuando la gente habla de termodinámica fuera de equilibrio, en general en alguna parte hay la misma trampa de hoyo, que es no describo lo que realmente está haciendo la bomba en el tiempo, nada más describo su efecto neto, que es levantar una cierta cantidad de agua, y entonces para representar eso me introduzco un potencial imaginario, que sería entonces la energía potencial de la columna de agua que podría subir esa agua. Entonces, hay como si un presupuesto dinámico, pero no hay una descripción dinámica realista de en este caso, ¿no es mejor o por lo menos favorable usar métodos numéricos para trazar este tipo de problemas? Al revés, creo que el problema es recurrir demasiado pronto a los métodos numéricos, porque además los métodos numéricos se vuelven implementables. Entonces, si usted no tiene un planteamiento adecuado para un sistema dinámico, ¿qué es lo que hace la gente? Entonces, se construye algún modelo numérico con, por ejemplo, otra área donde esto existe, porque yo también ya hablé de esto en un clase, en una charla. La teoría del GIF, cómo van los problemas. Para eso, pues hay un teorema fundamental de que la fuerza de GIF depende de la circulación del flujo alrededor del ala. Creo que yo soy una persona que esto, pero yo puedo demostrar que las ecuaciones de Navier-Stokes no pueden generar esa circulación. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Lo que la gente hace es que mete crutches y dice que hay una capa turbulenta, pero la turbulencia es tan complicada, entonces no tratamos de modelarlo de manera microscópica. Y entonces, usted mete algo hasta que la simulación le salga entonces, ¿qué vamos a hacer? Emanuel en ese artículo sobre la teoría de los fluidos dice que con frecuencia las simulaciones numéricas son tan obscuras como la propia naturaleza. No sé qué es lo que era la computadora, lo que aprende de ella, y en muchos casos lo que pasa es que porque en dinámica de fluidos la gente no resuelve Navier-Stokes, porque dicen que es demasiado complicado. Entonces, mete capas, dicen que Navier-Stokes aquí, pero en la capa que pega con el ala, entonces ahí metemos cosas y empiezo a jugar con eso hasta que me dé, digamos, lo que quiere. Pero entonces, ¿qué he aprendido de esto? Por eso, digo que si te explico el problema, es que esto no lo va a resolver la inteligencia artificial, porque necesitamos un paso de inteligencia natural para poder avanzar de verdad en estas cosas. Sí, pero eso es un problema grave de la sociología ahora de la ciencia. Entonces, que la gente muchas veces, gracias entonces, decir que lo logran simular, pero de una manera en la simulación ya está metido de algún clutch, que es lo que finalmente permite una situación y uno no ha aprendido nada de cómo es que la naturaleza realmente nos da ese discurso. Entonces, no sé si entendí bien, pero ya Carnot había planteado una idea de lo que era la entropía. No, él nunca hizo entropía. Lo que pasa es que él, como él creía que el calor era un fluido, entonces la analogía de él era que la máquina térmica era análoga a una rueda de agua. Pues la rueda de agua lo que pasa es que el agua cae de alto a bajo y ese movimiento puede ser usado para generar un efecto de trabajo cíclicamente por el movimiento de la rueda. Entonces lo que dice es que el calórico cae de temperatura alta a temperatura baja y esa caída del calórico puede generar una cierta cantidad de trabajo.
Y entonces, así como el agua que entra, la cantidad de agua que le entra a la rueda tiene que ser la misma cantidad que le sale, bueno, entonces, en su concepción, la cantidad de calórico que le entraba tiene que ser la misma cantidad que sale. Pero ese calórico, digamos, ¿qué es lo que pasa con la rueda de agua? Que es el mismo número de galones, digamos, de agua, pero han perdido energía cinética y potencial. Entonces, supongo que él pensaba de alguna manera el calórico era un fluido. Pero entonces, el asunto es que si algo fuera más eficiente que el ciclo de Carnot, entonces dice que eso parecía contrario, porque entonces el calórico todo regresaría a su posición inicial y simplemente habría que generar una energía de trabajo. Entonces, después Clausius, cuando ya estaba claro que el calórico no existe, Clausius entonces lo que hizo fue tratar de sustituir ese calórico de los análisis de Carnot por algo que sí tuviera sentido físico. Y eso fue ahí donde inventó la entropía. Entonces, en un ciclo reversible, sí, la misma cantidad de entropía que entra, la misma cantidad que sale. Entra más calor del que sale porque la entropía es calor en la temperatura y los valores vamos a multiplicar. Pero la entropía sí es la misma. Entonces, digamos, por eso, incluso como dije, si ustedes leen el ensayo original de Carnot, a veces, de vez en cuando, la letra que representa el calórico es una S minúscula, no es una S mayúscula, pero posiblemente, muy probablemente, eso es lo que Clausius estaba tratando de hacer. Clausius estaba tratando de encontrar algo que funcionara como había funcionado el momento del calórico en Carnot. Y ahí fue donde inventó el concepto de entropía. Pero sí, eso fue un debate, creo que en cierto momento hay alguno de ustedes les interesa la historia y la filosofía de la ciencia, habrán oído además hubo un debate entre Kuhn y otra persona, porque otra persona había dicho que Carnot no se había equivocado, pues simplemente cuando decía caloric, lo que quería decir lo que nuevamente llamaríamos entropía. El momento de Kuhn era que eso es una lectura selectiva, ¿no? En este argumento sí, simplemente quería sustituir el caloric de Carnot por entropía y tuvo función. Pero en otras partes, digamos, no claramente piensa en el caloric como una sustancia, entonces todavía está en la temperatura más alta porque el caloric está más concentrado, en una temperatura más baja porque el caloric está menos denso. Pero sí, el punto que quisiera enfatizar otra vez, es que Carnot es posiblemente la primera persona que, haciendo contacto con la física académica, con la ciencia académica, trata de manera realista a lo que yo llamaría un motor. ¿Por qué? Porque toda la gente comenzando con móvil, o simplemente no les interesan los motores, o cuando viene Federico y lo trata de poner a uno a trabajar en las fuentes del palacio, entonces uno nada más, en lugar de tratar de ver cómo funciona realmente una bomba, se inventa y como se imaginario que es el que empuja el agua. Entonces sí, es una cosa muy rara eso de que haya que hablar de la mecánica de las máquinas, porque la palabra mecánica se supone que lo dice las máquinas, pero en toda la carrera de física, como tenemos ahora, el único lugar en donde hay alguna mecánica de las máquinas es en comunidad de clase de Carnot. Y no está incorporado a la mecánica porque no es una teoría que describe un comportamiento como función del tiempo. Entonces, es otra cosa muy rara, ¿no? Y recuerdo que alguna vez en una charla tuve que se llama termodinámica, pero no es dinámica, porque no tiempo. Y alguien que sí sabía griego me dijo que dinámico viene de la palabra griega para potencia. Entonces, dinámica simplemente quiere decir la potencia, el poder, el calor. Pero bueno, en otros ámbitos, cuando hablamos de física 1, cuando hablamos de la mecánica y la combinación de la cinemática con la dinámica. Entonces ahí sí, en ese otro uso de la palabra dinámica, supongo que es cuando uno habla de dinámica, cuando mete la segunda ley de Newton, cuando mete los fuerzas. Y bueno, eso, que en termodinámica nunca hay fuerzas porque nunca depende del tiempo. Tan así que uno ni siquiera nunca se molesta en describir P de V como fuerza por desplazamiento, porque
en la medida en la que uno no piensa en fuerzas, tiene menos chance de confundirse con lo que está haciendo. Y sí, creo que, bueno, eso es otra cosa que vean que todo ese desarrollo tecnológico de las máquinas de vapor que tenía cero contacto con la cultura académica de la ciencia. Era personas que habían ido a la escuela primaria y se habían dedicado a perfeccionar por ensayo de las máquinas. Entonces esa es otra cosa, que Carnot es básicamente la primera persona que trata de hacer, el propio mismo lo dice, una teoría racional de la operación de las máquinas técnicas. De hacer algún contacto de la ciencia física con algo que ya estaba totalmente desarrollado de una manera empírica. Yo creo que todavía, podría decir que preocuparse demasiado por cómo funciona una bomba hidráulica es como de poca clase, mejor estar preocupado por las fluctuaciones primordiales de inflación. En ese sentido, de que se sentaron a partir del trabajo, todo lo que conlleva la termodinámica, por eso que se puede considerar que no es padre. Sí, claro. Sí. No, y además, porque en otros contextos, no sé, como estamos hablando en tecnología de elementos, hay mucha otra gente que hizo cosas parecidas o relacionadas en el mismo momento. En el caso de Carnot, no, tan así que él se murió sin que nadie le hubiera hecho caso. Y después tuvieron que primero Caperón y después Kelvin y Clausius redescubrir su trabajo y vamos a traducirlo a un lenguaje más moderno. Pero sí, Carnot no tiene ni antecesores ni colaboradores ni nada. Yo creo también como, por ejemplo, creo que a la época de Carnot creo que nos imaginaría como digamos, parte de los conceptos que él da y las nociones, por ejemplo, a agujeros negros, para hablar de reducción de Hawking, como plantea Hawking porque estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la misma sensación cuando uno ve dinámica en la carrera, no se entiende nada y que es como totalmente distinto a todo lo demás, entonces ni siquiera queda claro cómo. Y después de eso, por ejemplo, esto no me detuve a hacerlo, pero este tipo de argumentos que no se ven en ninguna otra parte en física, estos argumentos basados en máquinas imaginarias, combinar una máquina imaginaria con otra máquina imaginaria, de Clausius. Pero ¿qué es el? Bueno, incluso ahora hay todo un debate, no se fue en Esteban, pero hay todo un debate sobre cómo enseñar física térmica en la carrera. Si lo que hemos venido haciendo, no era lo que pasaba cuando yo estuve en Estados Unidos, pero aquí, ya cambiaron el nombre siempre. Primero damos termodinámica en los clásicos, fenomenológica, y después pasamos a física estadística. En general, digamos que en Estados Unidos la gente ya no hace eso, sino que dan un curso de física térmica y desde el principio la entropía tiene una interpretación estadística, no la escribe como trabajo de temperatura. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja de eso? La gran ventaja que tiene la termodinámica clásica es que no, lo que decían el asistente del curso, es profesor en Caltech, es que la termodinámica es decir algo sin saber nada. Es decir algo útil sin saber nada. Entonces, que yo no tengo que saber nada sobre los detalles del sistema, sino simplemente a partir de la suposición de que no hubiera la ley de la termodinámica puedo decir cosas no triviales. ¿Cómo es eso que dice que nada era tan raro en toda la filosofía natural como llegar a la conclusión de que el punto de fusión del agua tiene que bajar con la presión a partir nada, sin saber ni siquiera qué es el calor, ni qué es el agua, ni nada, a partir nada de la solución de que no puedo usar una sensación fácil para construir una máquina muy pequeña. Entonces eso es una cosa muy poderosa de la termodinámica. Por eso yo, pues, si me hubieran preguntado hace 5 años, me hubiera dicho sí, quiten el semestre de termodinámica fenomenológica y den física térmica con base estadística desde el principio.
ahora no estoy tan seguro. Y bueno, entonces por eso, sí, pues por eso después se puede plantear leyes la termodinámica para el agujero negro, porque el agujero negro no tenemos ninguna idea de qué es lo que está pasando en el agujero negro, pero nada más a partir de la suposición de que sea lo que sea, no pueden violar la ley de la termodinámica, ya podemos decir cosas significativas. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, realmente, o sea, la figura de Carnot es rarísima por distintas razones, pero su contribución a la física teórica es totalmente distinta a la de cualquier otra persona. Además de que es una persona de la que no sabemos nada, su poquito que había lo como su hermano. Y todavía lo más raro, bueno, ya que una gente se ha quedado, aquí al final no tenía, sabía que no era para llegar. Pero vean que vean que esto fue en mayo de este año. Pues hay porque el papá y el sobrino, el sobrino que se llamaba también Saúl Carnot fue presidente de Francia. Entonces, tanto su padre como su sobrino están enterrados en el panteón, todos los grandes héroes de la República Francesa, Marie Curie, Voltaire. Y alguien se tenía algún programa, alguna campaña para enterrar a Saúl Carnot en el panteón. Sospecho que no va a fructificar, porque a pesar de ser el padre de la termodinámica, rigurosamente Saúl Carnot sigue siendo un fracasado, ciertamente para los estándares de la cultura francesa. Otra cosa muy rara que Francia se supone que es una república en estos tiempos, pero en realidad Francia, desde el punto de vista cultural, es el país más aristocrático del mundo. Entonces, en cierto sentido, el padre de termodinámica es como una oveja negra de una de las grandes familias, digamos, de los republicanos. Pero bueno, nada más para aquí es donde nació Carnot. Y ahora son las oficinas del presidente del Senado de Francia. Y no puedo encontrar una foto de la placa real, pero en algún documento de cuando lo inauguraron, hay una placa de 1932 y fue instalada en presencia de un descendiente de él, que también no sé qué cargo tenía. Entonces, aquí el 1 de junio de 1926 nació en el Palacio, entonces ya que comienza diciendo el hijo de los Carnot. Antes del nombre de él viene el papá. Y después de eso, que Nicolás Lenard fue un nombre que le pusieron en el bautizo clandestino porque él no puso. Dice que descubrió los principios de la termodinámica, ofreciéndose a la ciencia en días de años, y que murió libre. Y me dice que no ha sido para locos. Ese, bueno, yo vi que ya les pasó a los que realizaron la charla, cuando pusieron la foto, pusieron el Carnot equivocado. Entonces, este es el padre de la Saúl Carnot. Y bueno, además de toda su labor militar y política, también era ese libro que se llama Principios Fundamentales del Equilibrio del Movimiento. Obviamente, éramos parte del interés de Carnot por la actividad máquina que venía en todo resultado. Y eso, si busquen en Wikipedia, estoy seguro que esto lo puso alguien en Francia, está el escudo de armas de Carnot como pues, Napoleón creó su propia aristocracia, entonces Carnot lo nombró conde del imperio y el escudo de armas. Este es el hermano menor de Carnot. Básicamente descubrió todo lo único que podía saber la idea de Carnot. Y este es el sobrino, pues este es hijo de Pauline, que fue presidente de Francia y que lo mató una anarquista en 1794. Entonces, de hecho, lo último que quería decir, si ustedes van a Francia, o incluso en otros países, en la Ciudad de México hay una calle que se llama Saúl Carnot, pero todas las calles que se llaman Saúl Carnot son por el presidente de Francia, no por el físico, excepto una. Hay una callecilla en Basile Grande, que es un suburbio de París, que dice Rue Carnot y abajo